Continuando con el orden del día, procedo a dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Familiar para el Estado de Zacatecas en materia de pensión alimenticia con perspectiva de protección al interés superior de la infancia. Tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Imelda Mauricio Esparza, autora de la misma. Iniciativa de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado y el Código Penal en materia de perspectiva de género. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Le informo que el contenido de la presente iniciativa se encuentra publicado íntegro en la Gaceta Parlamentaria del día y solicito, con fundamento en el artículo 95 del Reglamento General, me permita presentar una síntesis de la misma. Claro que sí, diputada, adelante. La suscrita Imelda Mauricio Esparza, diputada local por el principio de mayoría relativa, coordinadora del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, con el debido respeto vengo a elevar a la consideración de esta honorable asamblea presente iniciativa con proyecto de decreto al tenor de lo siguiente. ¿No es? No me digan eso. Exposición de motivos. La vulnerabilidad es la condición de impedimento para un pleno desarrollo de las personas. La priorización de las mejores condiciones del mercado, la acumulación de grandes capitales en unas cuantas manos y la llamada economía abierta han generado condiciones de pauperización constantes y crecientes en los últimos 40 años. Tales condiciones se han agravado con la minimización de la acción del Estado, una obvia consecuencia de las acciones del neoliberalismo que se presenta como una de las formas más salvajes de capitalismo hasta hoy, generando brechas de desigualdad como nunca antes en la historia de la humanidad. Los grupos más vulnerables, entre los que se encuentran los niños y las niñas, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad y las mujeres víctimas de violencia y de maltrato, son las que más padecen las condiciones reinantes, por lo que se hace necesario recuperar la vigencia del Estado como garante del bienestar y de los derechos humanos, así como las condiciones adecuadas de solidaridad en las comunidades. A partir del inicio de la implementación en México de la Cuarta Transformación como una forma más justa, equitativa y social de administrar los recursos públicos, se han instalado en nuestro país
las bases para un estado de bienestar acorde a las necesidades de los sectores más vulnerables de la población. El 8 de mayo del 2020, el Diario Oficial de la Federación publicó en el decreto mediante el cual se perfeccionó el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformando el párrafo 4 y adicionando los párrafos 14, 15 y 16 para garantizar que los grupos vulnerables de la población tengan acceso a recursos públicos directamente y sin intermediarios para apoyarles en su subsistencia. En la presente iniciativa hablaremos de concentrarnos en alternativas de la infancia como grupo específico en estado de vulnerabilidad, en principio por su condición de edad, pero también como consecuencia de las relaciones que los más pequeños tienen con las personas adultas a su cargo. De esta manera, hablemos de abordar la pensión alimenticia como una obligación inherente a los padres o tutores de los menores, o en su defecto, de sus ascendientes con posibilidades económicas para ello. Y la condición no necesariamente excepcional de menores que se encuentran bajo la tutela de personas adultas mayores, sin posibilidades de ingresos, particularmente porque esta situación se enmarca en una realidad dolorosa en la que tanto el adulto mayor a cargo del menor como éste se encuentra imposibilitados de allegarse recursos por cuenta propia, o bien lo hacen dentro de la informalidad sin que hasta el momento el Estado haya puesto atención a este fenómeno social. Cada vez más común, asimismo, estaremos analizando la situación de las mujeres que son víctimas de violencia doméstica, razón por la cual terminan una relación no apropiada, y la de aquellas que hayan dedicado su vida de pareja, ya sea en el matrimonio o en el concubinato, al hogar y al cuidado de los hijos, tras el divorcio o separación, requieren una pensión alimenticia. En la redacción de la ley vigente se vincula al Ministerio Público y al Consejo Estatal de los Derechos del Niño a promover la asignación de alimentos a favor de los pobladores acreedores alimentarios. Sin embargo, la suscrita considera que esta normatividad debe actualizarse habida cuenta de que la promulgación de la Ley Orgánica de la Fiscalía de Justicia para el Estado de Zacatecas dio como origen la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres por razones de género. Y es a esta unidad administrativa a la que le compete tratar directamente los asuntos relacionados con la atención a las víctimas de los delitos que pertenecen a este grupo vulnerable, así como brindar las condiciones necesarias para su protección y la de ellas y de sus hijos e hijas durante y después del proceso. Por otro lado, considerando que el gobierno municipal es el primer y más cercano contacto con la ciudadanía, se propone que sea competencia del síndico o la síndico municipal iniciar las demandas a favor de los acreedores alimentarios, en los casos en los que estos se encuentren impedidos para iniciar las demandas correspondientes y particularmente por lo que se refiere a los menores. Tal disposición debe ser irrenunciable, considerando el interés superior de la niñez. Para la UNICEF, cuando los adultos tomen decisiones, deben pensar en cómo sus decisiones afectarán a los niños y niñas. Todos los adultos deberían hacer lo que sea mejor para los niños y las niñas. Es lo que se conoce como el interés superior del niño y la niña. Los gobiernos deben velar
porque el padre y la madre u otras personas, cuando sea necesario, protejan y cuiden a los y las niñas. Los gobiernos deben asegurar que las personas, entidades encargadas de cuidar de los niños, lo hagan tomando en cuenta ese interés superior. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que debe entenderse por interés superior de la niñez al principio de rango constitucional previsto en el artículo 4 constitucional, que demanda que en toda situación donde se vean involucrados niños, niñas y adolescentes, se traten de proteger y privilegiar sus derechos. En los casos en los que se rompe la relación y deviene un divorcio, en el caso del matrimonio o una separación, en el caso del concubinato, la o el cónyuge que dedicó su vida y su tiempo al hogar y al cuidado de los hijos como parte del convenio tácito matrimonial, se encuentra en el desamparo, ya sea porque la actividad realizada durante la convivencia conyugal le ha impedido realizar estudios profesionales o alguna actividad económica para subvenir su propio sustento y el de sus hijos. Es un acto de justicia entonces el que la cónyuge o la concubina en esta situación sea beneficiaria de una pensión alimenticia, y la ley debe proteger los derechos de la mujer, porque con ello se está protegiendo también la institución familiar. Esta disposición tiene sustento en el artículo 16.1, inciso C, de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que establece que los estados partes adoptarán las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el patrimonio y las relaciones familiares, y en particular aseguran en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio en ocasión de su disolución. El mismo contexto de la protección a la familia debemos ver que os tramitéis para la petición de la patria potestad y la custodia. Suelen ser tortuosos y extremadamente dolorosos para las abuelas y los nietos y las nietas cuando estos o estas viven con aquella. La intervención de la autoridad competente generalmente se concreta en la separación fiscal de la protectora y de los protegidos, en tanto no se resuelva la custodia legal. Es por estas razones que esta condición se mantiene oculta y se convierte en una cifra negra, difícil de atender con el adecuado esmero. De ahí, pues, que la facultad de iniciar la petición de alimentos se amplíe a las autoridades municipales como el síndico o la síndico, quienes tienen una relación más cercana con este tipo de realidades. Al mismo tiempo, la iniciativa de reforma propone señalar con claridad que durante el tiempo que dure el trámite o el proceso para la declaración formal de la patria potestad por parte del juez, si ésta no fuera clara, no podrá separarse a los menores de quien la haya ejercido hasta ese momento, lo que garantiza el bienestar físico, emocional de los menores y otorga tranquilidad a las abuelas para la realización de los trámites correspondientes en un primer momento con el respaldo legal de la Fiscalía Especializada o la Sindicatura, según sea el caso, con el fin de eliminar todos los elementos de dilación para la garantía del derecho.
Mediante decreto de reforma reciente se ha incorporado al Código Familiar la creación del registro de deudores alimentarios morosos a cargo del registro civil. Luego de petición expresa del juez, es comprensible que el legislador consideró necesario adicionar una medida de presión a las ya existentes para forzar el cumplimiento de la obligación de dar alimentos. Sin embargo, la fracción 2 del referido artículo 283 cuater señala la obligación de que dicho registro contenga los nombres de los acreedores alimentistas. A nuestro juicio, si bien es cierto la existencia de tal registro puede ser una presión para el deudor, lamentablemente también puede serlo para los acreedores. Es por esto que la iniciativa de reforma que se presenta en este momento sugiere realizar dos modificaciones sustanciales al artículo en comento. La primera de ellas es que el registro de deudores alimentarios morosos sea público, de tal manera que se incorpore en la consulta obligada de requisitos para empleos, para gastos y otras acciones sociales del deudor. Y la segunda es que se omita el registro de los acreedores, porque no es sobre ellos que tiene que pesar la presión. La legislación debe actualizarse conforme la realidad. Se actualiza, adecuarse a esta y en todo caso regularla para beneficio de los más desprotegidos. Por todo lo anterior expuesto y fundado, elevo a su distinguida consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto. Al tenor de lo siguiente. Primero, se reforma el segundo párrafo del artículo 256, se adiciona un párrafo último al artículo 259, se adiciona un artículo 264 bis, se reforma el primer párrafo del artículo 267, se adicionan 3 párrafos al artículo 269 y se deroga la fracción 2 del artículo 283 cuater y se adiciona un párrafo último al mismo artículo. Se adicionan las fracciones sexta y séptima, así como un último párrafo al artículo 273. Se adiciona un párrafo final al artículo 373, todos del Código Familiar para el Estado de Zacatecas. Segundo, se adicionan las fracciones 11ª y 12ª y se recorre la subsecuente en el artículo 84 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. Tercero, se adiciona un párrafo a la fracción 20ª del artículo 43 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas. Segundo, se derogan todas las disposiciones que contravengan la presente. Atentamente, su servidora. Gracias. Es cuanto, diputada. Gracias, diputada. A la iniciativa le